Reportes de desaparecidos tras el colapso de la línea 12 del metro no están relacionados con el accidente, dicen autoridades del gobierno de la Ciudad de México. La reducción de ingresos, la crisis económica y el COVID afectaron el mantenimiento del metro, revela informe de la Cuenta Pública 2020. En México han muerto más de 600,000 personas por COVID, según un estudio de la Universidad de Washington, 400,000 más que los reportados oficialmente. Andrés Ruemer rechaza acusaciones de violación. El diputado Saúl Huerta, señalado de abuso sexual contra menores, sigue sin aparecer. Nueva jornada de protestas en Colombia deja más de 50 heridos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. Cámaras del C2 de la alcaldía Tláhuac captaron otro ángulo del colapso de la línea 12 del metro. En el video se observa una serie de chispazos en los cables de alta tensión antes del desplome de la estructura. El director general de Contacto Ciudadano de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Jorge Luis Pérez Hernández, informó que los 5 desaparecidos no están relacionados con el accidente. En uno de los casos, sus familiares reportaron que la persona tiene 6 años sin aparecer, pero recordaron que era un usuario constante del metro. En los otros 4, sus familias no han tenido contacto con ellos en días, pero también usaban este medio de transporte. El derrumbe ha dejado 25 personas muertas, 39 continúan hospitalizadas en diferentes hospitales. El ISSSTE de Tláhuac, el Hospital Regional número 2, el Hospital General de Joco, el Hospital General de Tláhuac, Hospital 20 de Noviembre, entre otros, atienden a los heridos. Familiares de las víctimas han reportado falta de insumos, como el caso de Adriana Lezama. Primero me dijeron que no tienen el material, que lo tenía que comprar yo. Ella tiene rota la columna, tiene hemorragia interna. Ante la falta de material, la hija de Adriana Lezama, de 15 años, fue trasladada a un hospital privado. Tiene una hemorragia interna y debido a la fractura de columna que sufrió, es poco probable que vuelva a caminar. La noche del accidente acompañaba a su hermana Nancy para que no regresara sola a casa. Nancy, de 22 años, murió en el desplome. Grupo Mexicano de Seguros, la compañía que opera la póliza del metro, informó que ya comenzó los procedimientos en materia de siniestros para evaluar el caso y reparar los daños que se dictaminen por el desplome de la llamada línea dorada, con base en las condiciones de esta misma póliza. José María perdió a su hijo en el colapso de la línea 12. Hasta ahora no ha recibido información detallada sobre la cobertura de la póliza. Hasta ahorita no nos han dado detalles. Nos comentaron que posteriormente nos iban a asesorar y llamar. 1 o 2 semanas nos iban a llamar. La denuncia, sí, pues la tenemos ya la tenemos hecha. Aquí está la Fiscalía General de Justicia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con directivos de la empresa noruega que realizará el peritaje externo sobre el derrumbe de la línea 12. Informó que peritos extranjeros llegarán al país entre hoy y mañana. Dijo que la Secretaría de Obras trabaja junto al Colegio de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El día lunes vamos a tener este plan de trabajo que lo conozca la ciudadanía, tanto por la empresa externa que se ha seleccionado, por sus características de atención y de ingeniería forense, como el trabajo que va a realizar el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingeniería. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya iniciaron las investigaciones y peritajes sobre el colapso de una trave de la llamada línea dorada. Dijo que se castigará a quien resulte responsable. Para ver las causas de este incidente, accidente, lo que se demuestre que sucedió, para a partir de esa investigación castigar a los responsables. El derrumbe de la trave que conectaba la estación Tezonco y Olivos de la línea 12 cambió la vida de muchas familias, cuyos seres queridos murieron o están gravemente heridos. Estas son algunas historias. Mi esposo salió de trabajar y no regresó. Estuvimos toda la madrugada buscando en todos los hospitales de la ciudad. A las 3 todavía seguía con vida, digamos 4 de la madrugada ya
había fallecido mi tío. Después de la cirugía la reportan grave. La Fiscalía de la Ciudad de México inició al menos 8 carpetas de investigación por delitos como homicidio culposo y lesiones culposas por el accidente de lunes en la línea 12 del metro. Ayer comenzaron los trabajos de remoción de escombros en Avenida Tláhuac. En el lugar continúan peritos de la Fiscalía Capitalina. Según el informe de la cuenta pública del Sistema de Transporte Colectivo 2020, el COVID provocó la disminución del uso del metro. Del presupuesto modificado considerando la pandemia, el metro subejerció, es decir, no gastó 587.855.933 pesos. De estos, 67.303.414 pesos pertenecen al rubro de servicios de reparación y mantenimiento. Además de los 483.773 programas de mantenimiento preventivo contemplados, solo se cumplió con el 54% de ellos por rubros. Se cumplió con el 79% del mantenimiento preventivo de instalaciones de vía y con casi el 63% en instalaciones electromecánicas y con el 45% en instalaciones electrónicas. Tras la lluvia intensa de anoche, la estación Raza de la línea 5 del metro amaneció inundada. Trabajadores realizaron maniobras para retirar el agua. Andrés Ruemer rechazó las acusaciones en su contra después de que un juez de control librara una orden de aprehensión por el delito de violación. En un comunicado atribuido al diplomático, aseguró que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra una mujer. Señaló que será la única declaración que hará al respecto al tema, mientras las autoridades realizan las investigaciones. Ayer salió del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, el menor que acusó al diputado Benjamín Saúl Huerta de abuso sexual en su contra. Ingresó el 29 de abril tras tener pensamientos suicidas y temor de lo que le pudiera pasar a sus padres, ya que denunciaron haber recibido amenazas de muerte. La abogada de la víctima, Cecilia Calderón, dijo que el menor tiene que continuar con terapias. Solamente lo tranquilizaron, lo estabilizaron para que él pueda regresar a sus terapias, o sea, ya programadas 1 o 2 veces por semana. El diputado de Morena, Saúl Huerta, sigue sin aparecer en público. El 30 de abril, la Cámara de Diputados le notificó personalmente sobre el inicio de desafuero en su contra, que inicia este sábado por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra 2 menores de edad. La Secretaría de Salud ajustó sus proyecciones sobre el avance de vacunación contra COVID en nuestro país. El 30 de abril, el presidente López Obrador aseguró que para julio 50 millones de mexicanos ya habrían recibido la vacuna. Esta semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, redujo este estimado a 20%, es decir, poco más de 18 millones de personas si se cuenta solo a los mayores de 15 años. Y ayer, el director de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés, aclaró que la proyección de 50 millones se basó en las primeras estimaciones sobre la entrega de vacunas. A mediados de año, aproximadamente en julio, si se entregan el número de dosis que se había proyectado, a finales de junio, dentro de la primera quincena de julio, al mes de junio, julio, principios de julio, ya tendremos habría al menos 100 millones de dosis. Vamos a tener ya toda la población entregadas en nuestro país, vacunados, a completar ese 20% de la población total. Lo que serviría 50 millones de mexicanos vacunados. Para vacunar a 50 millones de personas. Según un estudio de la Universidad de Washington, en México han muerto 617.127 personas por COVID-19, lo que colocaría al país en el tercer lugar con más fallecimientos a nivel mundial. En cifras del gobierno federal en México, suman 218.007 muertes. Hay 2.543.083 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud, quien aseguró que no se presentó una tercera ola de casos, por lo que continúa la vacunación a los maestros. Concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las 6 entidades federativas, junto con la Ciudad de México, que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que dio positivo a COVID-19. Vía Twitter dijo que no tiene síntomas y que seguirá trabajando en aislamiento.
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el INE podría dar otro golpe a su movimiento. La unidad de fiscalización del organismo perfila quitarle el registro a la candidata al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, al igual que a Félix Salgado en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. No habría entregado su informe de gastos de precampaña. El tema será analizado en la comisión y sería debatido este viernes en el Consejo General. El INE también abrió otros procesos oficiosos contra Morena en Colima, Nuevo León y Sonora. En un tuit, Mónica Rangel reiteró anoche que su campaña está firme. Aseguró que se encuentra sustentada en acciones legales apegadas a la norma electoral. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó un exhorto para que el presidente López Obrador se apegue a los lineamientos de propaganda gubernamental. En otro caso, y por segundo día consecutivo, el mandatario arremetió contra el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, ignorando la veda electoral. ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, presentará una queja en contra del presidente por atacar al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. Mencionó que violó la Constitución. El senador de Morena, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El objetivo es que los consejeros se abstengan de emitir opiniones que favorezcan a los actores políticos durante la campaña electoral. Acusó al INE de actuar como un partido y no como un órgano imparcial. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentó la plataforma 3 de 3 para que candidatos a diputados federales hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Cada semana informará sobre el avance en la publicación de estas declaraciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las sanciones a 112 concesionarias de radio y televisión por no acatar la orden del INE de retirar el spot de Morena, en el que su presidente, Mario Delgado, llama tumor a la alianza entre PRI, PAN y PRD. El anuncio fue denunciado como un acto anticipado de campaña. Patricia Díaz, candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de San Juan Chamula, Chiapas, denunció que ha sufrido amenazas y agresiones para que deje la contienda. Dijo que grupos se niegan a aceptar que las mujeres ocupen cargos de elección popular. Aseguró que no dejará la candidatura. No me voy a bajar. Es el momento de que las mujeres chamulas, dejen de estar calladas. Ya no más a la opresión. Ya no más al anonimato. A 2 días de iniciar campañas para elegir a alcaldes y diputados locales en Veracruz, el partido Redes Sociales Progresistas denunció que algunos de sus candidatos han sido amenazados. Señaló que por eso no tiene un candidato a una diputación federal en Minatitlán, ya que renunció tras recibir amenazas anónimas. Un grupo armado interceptó, robó y quemó una camioneta del Partido Verde Ecologista que mostraba la imagen del candidato al gobierno de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. El dirigente estatal del partido, Ernesto Núñez, lamentó la inseguridad que se vive en esta jornada electoral. En el debate entre los candidatos a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, prevalecieron las descalificaciones hacia la candidata morenista Dolores Padierna y la aspirante de la coalición Va por México, Sandra Cuevas. Yo no vengo de la mano del crimen organizado como Morena. No se puede pedir el voto con una cara y gobernar con otra. Es muy importante que los que estemos aquí no seamos gente violenta. Con el gobierno de la ciudad vamos a consolidar la cuarta transformación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, asistió esta mañana a Palacio Nacional. No dio declaraciones a la prensa. Tampoco se sabe si se reunió con el presidente López Obrador. Es la primera visita conocida del ministro desde que inició la controversia por la reforma al Poder Judicial, que incluye el aumento por 2 años del periodo de Saldívar al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Este 17 y 18 de mayo, la Comisión del Libre Comercio del TEMEC se reunirá para revisar y analizar el cumplimiento total del Tratado Comercial por parte de México, Estados Unidos y Canadá. La representante comercial de la Unión Americana aseguró que buscan el crecimiento equitativo de los 3 países y el fortalecimiento del bloque comercial.
La oficina de la Agencia Antidrogas en Chicago coordinará las operaciones estadounidenses para detener la entrada de fentanilo proveniente de México. Esta droga ha causado miles de muertes por sobredosis en el país. La operación llamada Rompeolas se enfocará en el cártel de Sinaloa, principal proveedor y distribuidor en Estados Unidos. El número de deportaciones de migrantes desde Estados Unidos cayó a un mínimo histórico en abril. De acuerdo con el diario The Washington Post, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó 2.962 personas en abril, 20% menos que en marzo. Desde octubre deportaron a 37.000 personas, un promedio mensual de 5.285. De continuar con esta tendencia, sería el primer año fiscal con menos de 100.000 deportaciones. El piloto de la embarcación que se estrelló el domingo con más de 30 migrantes a bordo en las costas de San Diego, California, fue acusado ante un tribunal federal por intentar ingresarlos de manera ilegal al país. 3 personas murieron en el choque provocado por las condiciones del clima. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley electoral que pone restricciones al voto por correo y en buzones. Demócratas y defensores de derechos de los votantes criticaron esta medida. El nuevo proyecto de reforma fiscal que presentará el gobierno colombiano al Congreso incluirá sobretasas temporales de renta a empresas y a los más ricos, además de un plan de austeridad, descartando elevar el IVA que desencadenó las protestas desde la semana pasada. La última jornada de manifestaciones dejó a 51 heridos. Rusia registró la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light, que se administra en una sola dosis y que tiene una eficacia del 79.4%. El gobierno planea vacunar a más personas en menor tiempo. Tras varios intentos fallidos, el cohete Starship SN-15 de SpaceX aterrizó con éxito después de elevarse hasta 10 kilómetros de altura en la base de Boca Chica, Texas. Con esta prueba se avanza en el objetivo de desarrollar un prototipo para aterrizar de una sola pieza en la superficie terrestre y después llevar tripulación a la Luna. Starship heading back to the landing zone in Starbase, Texas. Also like to remember, this is the 60th. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.